corrupción, pero por el otro lado la objetividad en el caso de la aplicación del derecho para poder hacer las denuncias, en este caso desde la Fiscalía. Para mí me parece bastante sobria la información para hacer la diferenciación de dos casos muy distintos. Lavallato es mucho más complejo, abarca no solamente el tema de Odebrecht, abarca inclusive temas de involucramiento, hasta en campañas políticas, porque es una especie de correlación de fuerzas, porque viene desde la campaña política, ganan licitaciones y después empiezan las famosas coimas que venimos enterándonos, ¿no? Y por otro lado, el tema específico de Odebrecht, en el sentido de que la empresa podría ser un colaborador eficaz para poder recuperar algunos de estos dineros mal habidos, mal ganados y sobre todo en desmedro de los intereses del país. Yo lo veo más por ese lado objetivo de parte de la Fiscalía para hacer un deslinde y sobre todo marcar posición respecto a su análisis jurídico respecto a este caso. ¿Cómo ve usted el caso, congresista Olechea? ¿Usted cree que la Fiscalía está actuando de manera correcta al tiempo que la gente necesita escuchar? Tiene que andar con mucha prudencia, concuerdo con lo que dice Richard. En este momento la Fiscalía debe estar avanzando y tiene muchas herramientas en sus manos. Tiene herramientas como puede ser el hecho de poder ver la colaboración eficaz, poder ver los términos de la colaboración eficaz. En el Perú no hay personas jurídicas, pero sí lo hay a las personas naturales. Y puede dictaminar embargos preventivos. O sea, vale decir, no es que yo paro la operación de tal o cual empresa. Seguro esa empresa tiene participaciones Camargo Correa. Entonces yo hago un embargo preventivo de las acciones de Camargo Correa y no las dejo vender. ¿Para qué? Para proteger el trabajo, porque acá hay gente que está laborando, y hay que proteger a los trabajadores que no tienen culpa en este tema, o los proveedores de distintas cosas como puede ser fierro, cemento, servicios. Entonces mantener, y además la obra que se licitó porque el Perú la necesitaba. Entonces tenemos que hacer el balance, pero ojo. Entonces, ¿cuál es el segundo propósito de un embargo preventivo? Que en el momento que vengan las multas, uno tiene el activo en la mano. O sea, primero pago acá, y después la plata que queda, si es que queda, sale para allá. Entonces, cosas que uno tiene que tener cuidado, pero siempre la prudencia de un proceso de investigación y un poco dar justo la información necesaria es la responsabilidad del Ministerio Público. Nosotros somos un país de leyes. Esto le corresponde al Poder Judicial, no le corresponde al Ejecutivo. Si fuéramos una tiranía así, podemos entrar de un tancazo, abrir la cuenta, jarrar las cosas. No es el Perú. El Perú es un país de derecho, es un país que nosotros pretendemos hacer las cosas bien, y eso es muy importante porque si no enervaríamos el proceso. También hay colaboración que me parece muy interesante que está logrando el fiscal con países como Suiza, Estados Unidos, y yo creo que el apoyo que está ofreciendo el primer ministro es muy importante, porque hoy día no debe temblar la mano a que el Ministerio Público contrate estudios de abogados de primer nivel especializados. Se han pedido presupuesto importante. Sí, pero el presidente, y además el presidente del Consejo de Ministros ya afirmó que iba a dar todo el apoyo económico necesario. Acordémonos, por ejemplo, el tema de los límites marítimos. Contratamos firmas de primer nivel. Cuando tuvimos problemas que resolver, se contrató. O sea, que no nos va a temblar la mano. No se puede escatimar en eso. En este momento, porque al final del día son pesetitas lo que se está comprando para ver un tema tan complicado que tiene, como bien dice Richard, ribetes hasta políticos. En el tema de no vender las acciones, en la línea de lo que señalaba hace un momento, ¿usted entonces está en la línea de que en el caso del gasoducto del sur, por ejemplo, no se dé el Mire, traspaso? El gasoducto del sur es bien complejo. ¿Por qué? Porque en 20 días más se van a ejecutar cláusulas. Lo importante es mantener la frialdad del tema, no perder la perspectiva. Requerimos el gasoducto, ¿para qué? Para que el sur tenga energía barata, tenga energía de calidad, y el gasoducto es gran generador de puestos de empleo para el país también. Entonces, acá hay otras obligaciones y temas que le interesan al país, pero al país tampoco le interesa de que le hagan el cuento chino. Entonces, el embargo preventivo tiene ese propósito, porque uno ya comienza a ver el tema, y si uno quiere, el día de mañana hay alguien que quiere comprar, habla con el juez autoriza y ¡bom! Y sigue el proyecto. Y sigue el proyecto. O sea, lo que tenemos que separar es acá dos cosas: el interés nacional en el proyecto, claro, el interés de las partes involucradas, donde también hay, como le digo, enorme cantidad de gente trabajando hoy día en estos, y ese es unos puestos de empleo que no tienen ninguna. Pero ahí hay que hacer una especie de balance, ¿no? Claro. Porque no podemos dejar tampoco que pase el tema de una
mega corrupción como es la de Odebrecht. En un caso tan importante. Y acá esto es más grave, porque acá, y como dice el analista internacional Juan Lechín, acá inclusive hay todo un movimiento político internacional que ha servido para capturar países y saquearlos después. El Perú le han saqueado el dinero, o sea, una obra que valía 1 o 2 se la han vendido en 8 o 7. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cuál es el daño que nos han hecho? Y una estructura de corrupción que implicaba oficinas especiales. Lo hemos visto, un software especial. Lo decía ayer el fiscal. Un banco especializado. Sí, para triangular el dinero a través de offshores en Panamá. Es la corrupción institucionalizada y globalizada. Pero hay un detalle muy importante respecto al gasoducto del sur. El modus operandi de estos grupos brasileños han sido la sobrevaluación de obras y a partir de ahí generar coimas a algunos funcionarios que van a ayudar en esa sobrevaluación de una obra. En el caso del gasoducto del sur, lo que yo pienso que debería ser muy importante es hacer una evaluación real para saber si realmente el monto que se ha licitado y supuestamente el monto que se iba a invertir en la construcción corresponde realmente a el pedido que se ha hecho, en este caso de parte de la empresa, para poder evitar que esté sobrevaluado, porque va a venir un tercero que de repente va a ganar la licitación y nuevamente se soluciona el problema, se construye el gasoducto del sur, pero si está sobrevaluado sigue atentando a los intereses nacionales. Entonces ahí debería haber una especie de auditoría, una especie de intervención de un externo para que pueda evaluar exactamente la inversión que se va a realizar en la construcción del gasoducto. En medio de todo esto, y uno siente con las respuestas del público en las redes, siente cuando estás en las calles, siente cuando escuchas a la gente, hay una gran cantidad de gente que cree que esto va a terminar en nada, porque siente que no se puede pelear con la corrupción pequeña interna y menos se va a poder terminar con la mega corrupción tipo Lavallato, ¿no? La gente dice, oye hermano, pero si, por ejemplo, para irnos al caso de ahorita, si el señor Moreno ha vuelto a trabajar al Estado, ganando más de 6.000 soles, que con todas las evidencias que hay no han podido solucionar, ¿crees que algo tan grande como Lavallato que podría implicar a expresidentes se va a solucionar? Van a... Eso es lo que todo el mundo lo comenta. El problema son los vacíos legales y a veces las leguleyadas que algunos abogados aprovechan de estos vacíos legales para buscar justamente proteger intereses particulares y gente cuestionada, y acabas de expresarlo, tenga esa posibilidad, porque en el caso específico del señor Moreno se entraría en conflicto otro derecho, que es el derecho a trabajar, más todavía si el señor es nombrado. Ahí debió haber habido un tema administrativo. Tiene derecho a trabajar, pero no en el Estado. Evidentemente. Perdón, el tema le estamos dando la vuelta. Es el tema, el gran problema es el despido causado. El despido causado debería proceder, en este caso procedía, pero dada la sentencia del Tribunal Constitucional en que el trabajo es el derecho, este señor inclusive ha tenido la raza de decir, no es mi derecho a trabajar. Perdón, hay el despido, uno pierde la categoría o pierde el vínculo laboral de tres formas. El incausado, que es el que él está discutiendo ahorita, pero nosotros consideramos que es causado y que tiene causa. Claro, pero para eso había un requisito de investigación administrativa que no se dio. El despido causado, él diga, no señores, es incausado porque yo tengo derecho. Punto. ¿Derecho a qué? ¿A robar a todos los peruanos? Claro, pero él alude que es despido incausado porque no se ha dado, como dice el congresista, una investigación administrativa. O sea, ahí hay un tema también de negligencia por parte de las autoridades. Perdóname, pero hay un detalle ahí muy importante. ¿Por qué se despide a un trabajador, sea en el Estado o en el sector privado? Por falta grave. Y sí, falta grave justamente es lo que ha hecho. No es una falta grave. Es una falta grave. Por cosas mucho menores. Entonces, ahí debió haber aplicado el proceso administrativo. Perdóname, Richard, el problema es que la sentencia es total. La sentencia del Tribunal Constitucional es absoluta. Entonces él, hasta que no haya sentencia, puede seguir estando, puede seguir robando, puede seguir haciendo lo que quiere. Eso es lo que es absurdo. La ley tiene que corregirse. Porque si bien hay artículos de la Constitución que son mandatorios y otros son declarativos, el derecho, el trabajo es un derecho. Pero eso no implica estabilidad absoluta. Entonces, si la tipificación del despido causado hubiese existido, él estaría ya separado. Pero Leche, en diciembre último, la señora María Soledad Pérez Tello, en una conferencia de prensa, que yo considero una de las mejores ministras que tiene este gobierno, salió y dijo, no se va a permitir que corruptos trabajen para el Estado. Lo dijo en una conferencia de prensa. El propio presidente de la República ha dicho, muerte civil para los corruptos. Pero primero tienes que estar sentenciado, pues. Primero tienes que estar sentenciado. Entonces, si no hay la sentencia, el vínculo no se rompe. Y hasta que se dé la sentencia de este doctor, a lo mejor de acá a 2 años tú te estás haciendo una colonoscopía con él.
porque no habrá terminado el proceso. Yo tengo un proceso laboral de 10 años en el cual yo soy parte perjudicada. 10 años. Entonces, bueno, lo que tenemos que cambiar es la ley. Es el mismo sistema del país, ¿no? ¿Y por qué no hacemos eso estando en el Congreso? Bueno, yo creo que ahora nos toca en el Congreso, Richard, tener que tocar el tema, porque yo creo que ahí ha habido un abuso de interpretación de derecho. Yo he estado en el Consejo Nacional de Trabajo 15 años viendo la Ley General del Trabajo, y son 2 o 3 temas que tenemos que ver. Uno es justamente el despido. Esto es lo que estamos viendo. ¿Queremos que los morenos sigan trabajando y haciendo lo que les da la gana en el Estado o no? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y cuál es la compensación en el caso que haya un despido incausado? Esos fueron los 2 puntos en que no nos pusimos de acuerdo. Pero estos son los problemas que hay. Son los malos trabajadores, y sobre todo en el Estado, que es lo grave. Entonces las mafias en el Estado se defienden así. Este señor ha bajado la cabeza 4 meses creyendo que pasaba piola, ha pedido sus derechos laborales y ¡jum!, se ha metido adentro, después de haber estado a punto de jugar con la salud de todos los peruanos. ¿Y cómo le vamos a decir a la gente, congresista Arce, que vamos a terminar con una mega suciedad que es la que ha venido a embarrar hoy, con una millonada? Si no podemos solucionarla de Moreno. Esta es una muestra clara de la fragilidad de nuestro sistema para la lucha contra la corrupción. Deberían haber medidas inmediatas ante la flagrancia, y en este caso, en lo personal, es flagrancia en su máxima expresión. Entonces, inmediatamente debería haber mecanismos legales que garanticen, por ejemplo, que no pueda regresar este tipo de funcionarios a trabajar en el sector público, que en esa transición de su proceso judicial no tenga esa posibilidad de regresar a su trabajo, porque lamentablemente se le ha encontrado en flagrancia de un delito. Entonces, bajo esa perspectiva, cualquier persona que esté involucrada en corrupción va a seguir involucrada en esos temas. Por eso. Y va a tener una motivación adicional porque supuestamente está blindado por un sistema legal. El gran problema, señor Leche, es que en el Congreso tenemos que trabajar desde una óptica integral la lucha frontal contra la corrupción, y que no sea mero discurso, que no sea retórico, tiene que trascender con medidas concretas, porque la población, evidentemente, al ver una circunstancia de esta naturaleza, pierde credibilidad y pierde gobernabilidad también el país, porque siente el ciudadano de a pie que el Estado no está protegiendo los intereses del Estado en este ya que caso. Estamos en el plano del Congreso. El caso Odebrecht también se discutió mucho si debía o no ser visto en el Parlamento, y aquí finalmente, bueno, se va a ver, pero la discusión pasaba por si podía existir el proteccionismo político y también la malutilización en embarrar, también hay que decirlo, honras con intereses políticos de por medio. ¿Cómo evitar esto? ¿Y cuánto puede contribuir la labor de una comisión parlamentaria a una investigación real? En realidad, los dictámenes que salen de una comisión no tienen carácter vinculante con el accionar de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero sí es información relevante que puede servir para un análisis mucho más objetivo. Y de alguna manera hacemos el juicio político, que también es importante. La responsabilidad no solamente es a veces penal, sino también hay responsabilidad política. Cuando tú tienes un cargo de responsabilidad, ya seas ministro, seas presidente de la República, tienes una responsabilidad política frente al país. Y la ventaja del Congreso es que en estas comisiones podemos dilucidar e poner en conocimiento del país cuáles fueron los entremeses, los entripados, llamémosle, que hubo en esos casos de corrupción. Hay que hacer la diferencia definitivamente para que no se perciba que es una persecución política, para que no se perciba también que hay un blindaje, porque muchas veces esto ha sucedido. Recordemos lo que sucedía en los 90s con el Congreso. La ventaja es que tenemos un Congreso de alguna manera de oposición, y eso va a ayudar a equilibrar. Y en este caso los expresidentes que están involucrados, Alan García, Toledo, y el caso de Humala es mucho más lamentable, no tiene un representante en el Congreso para que de repente le haga el papelito de estar blindándolo. Justamente para evitar el tema del blindaje se ha cuestionado la presencia del señor Mauricio Mulder en la comisión, porque además quienes cuestionan su presencia señalan que ya había adelantado opinión diciendo que ponía las manos al fuego por el expresidente Alan García. Señor Olechea, ¿qué piensa usted? ¿Puede integrar esta comisión alguien que ya se pronunció sobre el tema? Definitivamente el Congreso no puede abstraerse de su responsabilidad de juzgar, de su papel político, su papel de también nosotros podemos enterarnos y podemos conocer. Fiscalizar, ¿no? Fiscalizar, que es una de las labores principales. Entonces, dicho esto, yo creo que es muy importante hacer el seguimiento al trabajo de la Fiscalía y a la coordinación con el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que estar presente en todo momento respaldando las necesidades materiales
de la fiscalía, o sea, es decir, del judicial, ver que rápidamente el fiscal, por ejemplo, si quiere pedir un preventivo, el juez inmediatamente lo otorgue. En el caso que venga alguien que está interesado en tomar la participación, vaya donde el juez y le diga, oiga, yo quiero comprar ahí, se ve con el Ministerio de Economía y se ve la transacción si es válida, el juez la autoriza y todo queda claro, todo queda limpio. Entonces yo creo que es importante que nosotros en el Congreso estemos siguiendo a ver si estas instituciones vienen cumpliendo los plazos, los tramos y vienen cumpliendo con la seriedad y la expectativa de la población. Este tema yo creo que es muy grande para esconderlo. No puede ser escondido. Yo creo que esta es la oportunidad que tiene el Perú y Sudamérica en general de librarse de este tipo de plagas, y de esto que nos viene correteando endémicamente. Si usted ve, todas están en la obra pública, todas están dedicadas en obras políticas, todas están en megaobras. Yo que he tenido la condición de ser vicepresidente de la Comisión de Presupuestos, también con congresista acá, con mi amigo Richard Arce, es ver las necesidades de las regiones. En estas 4 o 5 megaobras se le hubiese podido dar en demasía a las regiones todo lo que pedían. Solo se está hablando de 2 obras, $29 millones. 29. Y falta muchísimo. Claro, 29 millones es simplemente lo que ha pasado por Estados Unidos. Sí. Claro, es una cosa chiquita. Claro, en una compañía. No estamos hablando de cómo se ha aportado este banco por todos lados. Entonces, y lo que nosotros estimamos es, en estas megaobras, un costo de 29.000 millones de soles. Con eso, créanme, las regiones tenían todo el dinero que hubiesen requerido. Todo. Sí, sin duda. Qué bien que haya pasado por Estados Unidos. Felizmente. Porque ahora tenemos la alternativa de tener una información adicional al proceso judicial, porque muchas veces, como dice el ciudadano de a pie, el Poder Judicial se colude con los corruptos y no está sancionando. Ahora vamos a tener al Poder Judicial americano encima de este caso, como sucedió con la FIFA. Congresistas, tenemos que ir a la pausa con el resumen de noticias y volvemos. No me ha contestado si el señor Mauricio Mulder tiene que integrar o no la comisión. Vamos al resumen de noticias y volvemos con esa respuesta. Ya regresamos con Maribel Toledo Ocampo y José Rocha en Exitosa. Única respuesta, Radio Exitosa. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. Ocho y 34. Tenemos información en vivo con Henry Bautista. Adelante. Información en vivo, a estas horas de la mañana aún continúa el mega operativo montado desde las 3 de la madrugada exactamente en contra de los diferentes negocios de Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari. La Policía Nacional junto con la Fiscalía de Lavado de Activos esta madrugada allanaron desde muy temprano la vivienda de Pérez Miranda, ubicada en la calle León de Barandarián, en el distrito de La Molina, deteniendo al inculpado e incautando todos sus bienes. Además, la esposa de Pérez Miranda, según lo que se ha informado, trató de escapar por los techos junto a un menor, pero los agentes de la PNP lograron detenerla. En estos momentos, en la cuadra 5 de la calle La Paz, aquí en Miraflores, en el inmueble 513, que es una casa de cambio, la Fiscalía de Lavado de Activos junto al también a la Policía de Lavado de Activos han ingresado para poder identificar todo lo que en este inmueble se guardaba. El comandante Ortiz Suárez está a cargo precisamente de este operativo, ya que al mencionado investigado se lo ha vinculado a una organización internacional de tráfico de oro y vinculado además a la red Orellana. Todavía se encuentra la diligencia en curso, la calle ha sido cerrada, hay más de 5 patrulleros que están custodiando de que toda la operación se realice de manera exitosa. La información que le podemos brindar, reportó Henry Bautista, Exitosa Noticias. 8 y 35. Fiscales y policías intervinieron más de 11 inmuebles que serían de Pedro Pérez Miranda, conocido como Peter Ferrari, quien fue investigado por lavado de activos y su relación con la minería ilegal.
En el plano regional, durante el 2016, la municipalidad de Huancayo sancionó económicamente a 509 establecimientos por faltas a la salubridad. Asimismo, personal de la referida comuna realizó más de 1.485 visitas a locales de venta de comida y bebidas. Usted está en Radio Exitosa, 95.5 FM, más adelante en estudios. Mario Amoretti, exdecano de Colegio de Abogados de Lima, 8:36. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Maribel Toledo Ocampo y José Rocha en Exitosa. 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36. Estamos con el congresista Richard Arce y con el congresista Pedro Leche hablando un poco de este tema de la coyuntura que está estrellada en todo el país, con el tema Odebrecht, con el tema Moreno, con el tema de las compras en el Parlamento. Hay un montón de cosas que están pasando y la verdad que la población se desespera con este tipo de cosas. Sin duda, sin duda. Ayer el fiscal de la Nación había aclarado de que recién hace un mes están en el tema Odebrecht, que lo otro tenía que ver más bien con la investigación de Camargo y Correa, así es, que se desprendía de la investigación brasileña llamada Castillo de Arena. Pero un mes para los peruanos que ya estamos saturados de corrupción, siempre va a ser, claro, un montón, y ya tiempo de conocer nombres, y esa es la desesperación. Había una pregunta pendiente que tenía que ver con el adelanto de opinión y la presencia de Mauricio Mulder en la comisión investigadora, y la amplío también, ya que estamos en la línea de adelanto de opinión, a las críticas que han habido al presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto a una serie de declaraciones que yo entiendo, digamos, creo yo han estado basadas en la rigurosidad del derecho, si se quiere, al decir cosas como si los expulsamos, ellos nos pueden demandar, pero que en términos finalmente políticos son desafortunadas. Y hay que hacer cálculos en las coyunturas, y creo que en la coyuntura no era la más apropiada. Así es, y finalmente el presidente no es abogado, es un político, es presidente del país, ¿no? A ver, don Pedro Lechea. Mira, respecto si el congresista Mauricio Mulder puede ser o no parte de la comisión, depende de su bancada, depende de lo que se llegue a un acuerdo. Él verá cuál es el desgaste político de tomar tal o cual camino, pero él tiene todo el derecho de participar en la comisión, si así lo determinan, y así lo determina su bancada, y si así lo determinan. ¿Pero usted cree que es lo correcto? Después de haber dicho que ponen las manos al fuego por ahí. Para mí es autor de su destino. Él sabrá lo que está haciendo, es un político que ya tiene años. Él verá cuál es la apreciación del público, cuál es la apreciación, como él es político, cuál es la sensación política que va a haber respecto a que tome tal o cual decisión. Esa es su decisión y yo la respetaré. Que opino sobre los demás, trato de no opinar, sino sobre mi persona en lo posible. Y tu segunda pregunta va al tema del presidente, la participación que está teniendo el presidente. Bueno, el presidente está indicando que tiene la preocupación de la población. Ojalá, mira, todo el mundo tiene la sensación porque no lo agarran al gerente y lo sacan a patadas del país. Bueno, acá nuevamente tenemos que ir sobre cosas juzgadas. Hoy día la prueba de fuego la tiene el Poder Judicial. La prueba de fuego la tiene el Poder Judicial, son ellos los llamados, porque nosotros como legislativo no podemos actuar, podemos acompañar, podemos nosotros eventualmente ante indicios razonables denunciar a la Fiscalía. Regresamos al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, salvo que sea una tiranía que pueda meterse, romper una casa, entrar a agarrar a patadas a cualquiera y meterlos a la cárcel sin dar ninguna explicación, tampoco es este tipo de país. Nosotros hoy día, en la situación que ha evolucionado la Comisión Lavajato y a que ha evolucionado todos los actuados de Moreno y todo lo demás, está en el Poder Judicial, está en ellos, porque nosotros al fin del día, como gobierno, somos parte del Ejecutivo, parte interesada. Como legislativo tenemos la función de velar por los intereses de la nación, tenemos que velar políticamente por que la función política esté bien que se esté desarrollando de manera normal, pero nosotros ahora tenemos que exigirle, como peruanos, te toca hoy judicial limpiar toda la imagen mala que has tenido. Y desde la otra vereda política, digamos, congresista Richard Arce, ¿qué es lo que hay que exigir frente a todo esto y el comportamiento que está teniendo el Ejecutivo en general? Porque hay que incluir a la ministra de Justicia en este tema de la accionar frente al tema de Odebrecht.
Hay algo muy importante, que el presidente representa al país, muy respetuoso de la investidura del presidente, y generalmente la visión de cualquier persona es que el presidente es un gran estadista y tiene esa capacidad para poder hacer una diferenciación, por ejemplo, de los diferentes poderes, en este caso del Poder Judicial y el rol que tiene el Ejecutivo. Pero también tiene que tener esos gestos políticos. Exacto. Que garanticen de alguna manera que hay una voluntad política de lucha frontal contra la corrupción. Y en eso sí discrepo, señora Leche, en el sentido de que debería haber una posición un poco más frontal. Ese discurso de tratar de alguna manera interpretar técnicamente la situación, exacto, respaldado por por temas legales, no ayuda mucho en la lucha frontal contra la corrupción. El presidente salió a decir que no y todo lo que fíjate había lo que dicho sucedió era ilegal. Eso quiere decir que él sabe lo que es legal y lo que es ilegal de lo que ha hecho. Y además, ¿cómo sabe que no, todo es sobre ilegal? todo en una situación tan delicada Él en la fue que ha sido ministro en la ministro. época de Exacto. Toledo. Claro. No estamos Y- diciendo que tenga una responsabilidad directa, pero ha sido ministro en uno de los gobiernos cuestionados. Por ende, cualquiera de sus palabras va a tener el foco máximo y claro, está poniéndose en una situación, como decía en un inicio, más de tecnicismos legales que de comunicaciones políticas, que es lo que toca en esta Y además situación. hay un adicional, que son, a veces las comparaciones son odiosas, pero si tú ves qué sucedió en Colombia, qué sucedió en Ecuador, hay una posición mucho más frontal de parte del Estado. Del presidente mismo. Evidentemente que puede haber una transgresión a la independencia de poderes, en este caso el poder entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pero hay que hacer ese gesto político, porque justamente la percepción de la población es que cuando hay estos casos de corrupción, el Estado generalmente blinda a esos grandes corruptos, porque tú vas a una cárcel y vas a encontrar a un preso por haber robado de repente una vaca, pero no está el preso aquel que ha desfalcado un Estado, por ejemplo. Entonces ahí viene más o menos la interpretación de la población y necesita esos gestos políticos. Por eso la recomendación también sería que tenga esa posición. Evidentemente tenemos que seguir el conducto regular, soy muy respetuoso del Estado de Derecho, pero hay que actuar. Y hay que actuar en estos casos con la corrupción, y la responsabilidad del Congreso de la República en este caso es, vuelvo a reiterar, la necesidad de tener un sistema integral de lucha frontal contra la corrupción, en el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, por ejemplo. Nosotros éramos mucho más ambiciosos. Queríamos que la unidad de inteligencia financiera tenga la posibilidad de investigar inmediatamente, levantar el secreto bancario, levantar la reserva tributaria, para que se pueda identificar la información, porque la unidad de inteligencia financiera actúa sobre la base de un movimiento extraño. Se chuparon ahí con el tema. Entonces, ahí tenemos todavía ciertas debilidades. Estamos avanzando, pero hay debilidades todavía que hay que fortalecer justamente para que sea un trabajo integral. Muy bien, Hay habrá una que buscar la responsabilidad forma que se le política. dé un poco de confianza a la población con respecto a la lucha contra la corrupción. Mira, por eso yo creo, señor Fernando Zavala ha salido, ha sido muy claro en decir, va a dar todo el apoyo al presidente, lo ha ratificado, financiero, medios, materiales, para que la Fiscalía pueda cubrir ampliamente todas las necesidades, porque esto va a ser tremendamente complejo. Acá no hay que tener miedo a contratar estudios de abogados de primer nivel, que ya tienen experiencia en estas cosas, y que sea un trabajo en serio. Acá yo creo que una gran oportunidad de nuestro Poder Judicial de ponerse los pantalones largos, y nosotros como Congreso acompañaremos viendo los actuados con las reservas que el caso que se merezcan, pero viendo y supervisando el actuar de algo que es tremendamente importante hoy día para toda la población peruana, saber que verdaderamente queremos acabar con este cáncer. Bien, muchísimas gracias por su participación esta mañana, vengo del horario de la tarde, esta mañana en el programa. Han sido los congresistas Pedro Laichea, de Peruanos por el Cambio, y Richard Arce, del Frente Amplio. 8:44 de la mañana. Buenos días, muchas gracias. Nos vamos de inmediato con Fiorella Cruz en el recorrido que está haciendo por